Ahí sí, Espérate, ahí sí, ahora sí. ya está. Ok. Buenas a todos, compañeros y doctora. Mi nombre es Francesco José Rodríguez. Yo les voy a hablar un poco sobre la clase de microbiología de alimentos de ingeniería acuícola. Nuestra tarea se basaba en la matriz de doble entrada de enfermedades transmitidas por alimentos de origen biótico, más conocida como ETA, ¿verdad? Algunas de las cuales me tocó identificar a mí es la yersiniosis, el anthrax, también helicobacterius, el tularemia, el cólera y envenenamiento por amatinas y el Enstongioliasis. Son una de las cuales a mí me tocó investigar. La que más me llamó la atención y todavía me llama la atención hoy en día, más que todo, es el cólera. El cólera viene siendo un vibrio cholearea, no sé si lo pronuncio bien, es un vibrio acae, una bacteria. La presencia de esta bacteria es en los reservorios en el ambiente, al parecer en copépodos u otros son plancton, más que todo en la vida marítima, ¿verdad? Se puede llegar a un reservorio del huésped, es más que todo en el consumo de mariscos crudos, mal cocinados, inapropiadamente, alimentos contaminados, también más que todo el cólera también se viene dando en las tormentas tropicales causadas por el cambio climático, ¿verdad? Ya sabemos que hace poco Haití sufrió una tormenta tropical muy fuerte que arrasó con gran parte de la población y muchas de las personas sufrieron de cólera. Dado a esto, dado a la contaminación que había en el agua, muchas de las personas sufrieron de cólera. Ya sabemos que Haití es un país muy poco desarrollado, entonces gran parte de ellos se infectó de cólera y gran parte de ellos desgraciadamente murieron. La morfología de esta especie es un bacilo gram negativo, curvo, móvil, y del cual existen muchos subgrupos. Las características generales del cólera vienen siendo, no requieren capas mucosas ni cápsulas para su adheración. Se caracteriza por la salida masiva de líquido a la luz intestinal. Condiciones que favorecen el crecimiento del agente etiológico. Algunas de las funciones producen una toxina y una adhesina. La enterotoxina, más conocida como el colerágeno, perdón si lo pronuncio mal, constituye el factor de patogenicidad más importante, formado por un complejo de proteínas, lípidos y pequeñas cantidades de hidratos de carbono. A su vez, presenta dos componentes, la fracción A, molécula biológicamente activa, y la fracción B, que es la parte por medio de la cual la toxina se une a la membrana celular. La fracción A produce un estímulo en la actividad de la idenilciclasa, que actúa con mayor celeridad, aumentando el nivel en la fase intracelular. Alimentos y vehículos del cólera. Científicamente comprobado, ya sabemos que es en aguas contaminadas, pescados crudos, frutas y vegetales crudos y otros alimentos contaminados que tengan este tipo de bacteria, ¿verdad? Vía de contaminación, como ya le hemos dicho, pues es muy repetitivo entre alimentos contaminados y el agua contaminada, ¿verdad? Formas infectantes. Una de las formas infectantes del cólera es la infección comienza por la ingestión de las células de Vibrio cólera, ¿verdad? Presentes en alimentos, aguas contaminados, el organismo llega al intestino donde produce la colonización y secreción subsiguiente de la toxina. El organismo
y crea una toxicidad que en este momento puede ser letal y puede darnos hasta la muerte si no es tratable adecuadamente. Es una toxina que actúa muy rápido, entonces hay que actuar rápidamente una vez detectada, ¿verdad? El periodo de incubación varía entre 6 horas y 5 días. Como decía, es una toxina que actúa muy rápido y tiene que ser tratable lo más rápido posible. La epidemiología. La epidemiología del cólera. Los brotes de cólera causan a nivel mundial alrededor de 120,000 muertes cada año, especialmente en niños. El cólera es una infección que emerge y desaparece afectando a países en vías al desarrollo. Algunos eventos recientes se dieron con los brotes en Latinoamérica en 1991, causados por la toxigénico de virus cólera. En 1994 hubo un brote explosivo en refugiados de Rwanda en Zaire, donde se presentaron más de 70,000 casos con cerca de 12,000 muertos. También vamos a hablar sobre las acciones dañinas del cólera. Las acciones dañinas del cólera puede variar entre diarrea leve y acuosa aguda, con ese similar al agua de arroz. O sea, en el factor que influye en la diseminación, se disemina por falta de saneamiento básico, pudiendo resultar en la contaminación del agua de abastecimientos. Como ya sabemos, el cólera más que todo es invasivo y la fuente principal es el agua. Por eso cuando hay unas tormentas tropicales hay que andar con mucha precaución y cuidado, ya que es el foco de contaminación, por decirlo así, ¿verdad? Cuando hay desastres naturales que tengan que ver con la lluvia. Estrategia de medio de prevención y control del cólera. Más que todo el consumo solo agua hervida contratada con cloro. Otras bebidas seguras incluyen té o café hervido o bebidas embotelladas o carbonatadas sin hielo. Consumir alimentos bien cocidos y todavía calientes o frutas peladas por uno mismo. No consumir pescados ni ostras crudas o poco cocidas. Evitar ensaladas y vegetales crudos y evitar alimentos y bebidas de vendedores callejeros. Por lo general aquí en nuestro país no se da mucho esto porque por lo general nosotros los hondureños sí nos gusta comer las cosas bien cocidas, bien cocinadas, bien calientes, ¿verdad? Pero en otros países, desgraciadamente, les gusta comer los alimentos algo crudos, entonces sufren de esto. Diagnóstico de laboratorio. Algunos diagnósticos de laboratorio. Puede ser cultivado en medios especializados con citrato, bilis y tiosulfato, sacarosa y agar, o hay que pedir cultivo para cólera. Me imagino que hay un cultivo específico para el cólera. No será detectado en cultivos usuales, o sea, no es en cualquier cultivo que se detecte, tiene que ser específicamente para el cólera para así poder ser detectado. Eso sería todo en base a la investigación que hice. Esta fue la bacteria que más me llamó la atención, ya que tiene una gran historia y ha tenido actividades recientes también, no ha tenido actividades muy lejanas que ha afectado a la humanidad. No sé quién más sigue. Buenas tardes, mi nombre es María Lorena Turcios. Bueno, una de las enfermedades, me tocaron varias enfermedades como lo que es el botulismo, la hepatitis E, otra enfermedad que se llama Creutzfeldt-Jakob y poliovirus isosporaveli. Bueno, entre las que más me llamaron la atención es el botulismo, ya que puede ser una enfermedad mortal. El agente que lo ocasiona es la bacteria Clostridium botulinum. Se dice que puede ser una enfermedad mortal que puede causar la muerte y requiere una atención inmediata cuando sea diagnosticado.
Bueno, se puede encontrar en ambientes tales como el agua, el suelo, el polvo y en alimentos. Y también en la miel, dicen que es bastante común en la miel, y por eso que se da bastante en niños, porque normalmente son los niños que consumen más miel. Bueno, y es causado por la ingestión de alimentos contaminados con la potente neurotoxina formada durante el crecimiento del organismo. La toxina botulínica es muy específica para los nervios colinérgicos, bloquea los neurotransmisión en la sinapsis calomérica. El método de diagnóstico más directo y efectivo para confirmar el diagnóstico del botulismo es demostrar la presencia de la toxina en las heces. Entonces sería un examen de heces. Bueno, otra de las enfermedades que también me llamó la atención porque en mi persona jamás la había escuchado, que es la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad nerviosa que afecta directamente los nervios, la persona pierde la memoria y todo eso, y es una enfermedad degenerativa. Y su contagio se puede dar por carnes contaminadas, incluso en los animales es la enfermedad de las vacas locas, la llaman. Entonces se dice que su contaminación se puede dar en las personas que trabajan en rastros, de forma directa. Entonces se dice que esta enfermedad el diagnóstico preliminar de esta enfermedad está basado en la historia del paciente, en los síntomas clínicos y en electrogramas. Como es una enfermedad nerviosa, entonces se necesita hacer electrogramas para poder detectarla. Se transmite por la ingestión, dice, se transmite por la ingestión de restos de mataderos y derivados de ovinos y otros mamíferos. Otra de las enfermedades que también me interesó es la hepatitis C, que se transmite principalmente al consumir agua infectada con material fecal. Su diagnóstico se basa en las características epidemiológicas de los brotes y por exclusión de los virus de la hepatitis A. Su prevención sería el tratamiento del paciente hospitalizado. Se recomienda las preocupaciones de contacto. Se evita la ingestión de comida y agua potencialmente contaminada. Eso sería todo. Bien, voy a continuar con las enfermedades que me tocaron a mí. Y bueno, me tocaron enfermedades de género de bacteria, como ser la listeriosis, la faciliosis, que también, perdón, que es un parásito, la intoxicación de diarreica de moluscos, que eso se da por medio de una alga, la triquinosis, que es una larva, y intoxicación por patulina, que es un hongo. Y bueno, una investigar una enfermedad de origen biótico, es decir, una de preferencia, y en este caso fue la malaria. Hablando un poco acerca de la listeriosis, se dice que es una enfermedad basada en una bacteria. Esta enfermedad se hospeda en hombres, animales domésticos y animales salvajes como aves, roedores, artrópodos, peces, crustáceos, larvas de insectos, bastracios, ambiente, aguas superficiales, aguas de estanque, aguas de río, aguas de alcantarillado, vegetales, plantas, suelo. Bueno, si podemos ver, hay diversidad, es una enfermedad que se puede encontrar
en muchos lugares. Bueno, esta enfermedad tiene su morfología está compuesta o su aspecto físico, podemos llamarlo que es un bacilo corto gram positivo, es aerobio facultativo, es por un lado móvil entre 20 a 25, es mesófilo, es capaz de crecer a temperaturas desde -4 hasta 4 y hasta 45 grados. Es una enfermedad en la cual me llama mucho la atención porque no hay un punto o hay algo que lo pueda detener, es decir, ni la temperatura, que hay enfermedades que crecen en las bajas temperaturas, pero en las altas no pueden. Y este se da en las dos. Sus características es ser que poseen sorprendente resistencia al medio, son capaces de sobrevivir y multiplicarse en condiciones de temperatura y pH que no resultan de ordinario habituales en otros organismos patógenos. Lo que le digo que es sorprendente porque habita y se puede reproducir en diferentes ambientes. Las condiciones, las características generales se dan en... No, perdón, las condiciones que funcionan en el crecimiento etiológico. Se da en los inmunodeprimidos. La listeriosis afecta a individuos con enfermedades subyacentes. Es decir, trasplantados renales, cancerosos con hepatopatías, enfermedad de SIDA. Estas personas son bastante vulnerables a esta enfermedad, ya que ellos poseen una enfermedad base que es, por decirlo, una enfermedad muy grave. Entonces, esta enfermedad, ellos serían muy vulnerables para poder adquirir esta enfermedad. Vamos a hablar un poco acerca de los alimentos vehiculares. Bueno, estos alimentos son la leche cruda, la leche pasteurizada, los quesos, los vegetales crudos, embutidos fermentados, pollos crudos y cocidos, las carnes crudas, el pescado crudo y el ahumado. La vía de contaminación es por la ingesta, o sea, esto es por el medio del alimento, lo que nosotros ingerimos. Su forma de incubación, esta tiene un ciclo de vida intracelular que le permite eludir el sistema inmunitario humano. La epidemiología tiene desventajas para requerir periodos de, bueno, esto no tiene desventajas para incurrir periodos de incubación prolongado, incluso de semanas o de meses. Su epidemiología se dio un caso en Alemania en el año de 1966, donde hubieron 337 personas afectadas y 108 muertes, las cuales no se identificaron su procedencia. En Francia igual se dieron unos casos de 167 personas infectadas, en Estados Unidos 34, y bueno, en muchas partes de Estados Unidos hubieron muchas personas infectadas, en las cuales en algunos causaron hasta muertes. Y el alimento que causó, que tuvo más auge fue la leche pasteurizada. La acción dañina. La acción dañina tiene un especial significado en las mujeres embarazadas, donde la infección se transmite al feto, causando el aborto, a los niños con encefalitis o septicemia. La letalidad del 30% se da en estas personas que son más vulnerables a esto. Los factores que influyen en la diseminación
son del suelo al ensilado, pueden sobrevivir en el suelo seco más de 2 años. De aquí pasa a contaminar el forraje y posteriormente el ensilado se multiplica hasta que la acidificación no baje de su pH de 5, aunque puede sobrevivir en estas condiciones durante más de 1 año. En el ensilado de las heces, en el animal, la listería con ensilado que se multiplica en el aparato digestivo, transita en él, pasando a las heces, y en este persiste entre 3 meses y 1 año. Desde las heces al, con el estiércol de los corrales se ensucian y los mesones. Hay otra enfermedad que también me llamó mucho la atención y fue la de origen biótico que investigamos, y en este caso la malaria, donde la malaria procede de un parásito. Se hospedan en los humanos. Bueno, nosotros somos el único reservorio de estas especies. Estas tienen una textura o un aspecto físico como células alargadas y pequeñas. Estas se producen en las glándulas salivales del mosquito. Estas pueden sobrevivir a temperaturas mínimas de 15 grados. Para su desarrollo debe ser superior a 15 grados. Estas se encuentran en zonas tropicales y algunas en zonas subtropicales. Estas se dan por contacto directo. Estas se propagan por medio de la picadura del mosquito, que también se puede dar por transfusión sanguínea o vía placentera o durante el parto. El ciclo de vida de este parásito se requiere del mosquito. Eso ya es la vida del mosquito. Eso puede durar de 8 a 10 meses y puede andar ese periodo de incubación. Y bueno, se dio una epidemia de 500 millones de personas en todo el mundo que contrajeron malaria cada año, y cerca de 1 millón mueren a causa de la enfermedad. Esta enfermedad destruye los glóbulos rojos. La malaria suele provocar anemias y cierta inflamación del vaso. Los factores de riesgo para la transmisión de la malaria que se han reconocido en el país incluyen el clima tropical, húmedos, extenso, cultivo de arroz, arroz de palma africana, bananos cítricos, situación socioeconómica desfavorable en condiciones de pobreza, viviendas inadecuadas y desprotegidas, movimiento migratorio interno y factores operativos. Es difícil el acceso a los servicios de salud en la asistencia técnica, deficiente a la red de puestos de notificación voluntaria. Bueno, creo que voy a hacer otra llamada porque ya está por terminarse. Faltan días, yo creo que aguanta todavía. Faltan, bueno, 5 faltan. Sí, que creo que se corta cada 45 minutos después de que empiezan a grabar, ¿verdad? O es cuando inició la llamada. Es cuando inicia la llamada. Ah, bueno, entonces sí, haga otra entonces. Bueno, no sé si continúo o hago la otra. No, haga la otra mejor porque se puede cortar. Vale.